te conocí, acariciada por el mar. Prodigio es ver cerca a ti, ríos formándote un collar, porque eres tú una gentil de nuestro gran Pachimarí. Víctor Rojas también, de Campeche un jardín, el capitán Cordel invito fue un Edén. Arecibo, Arecibo, yo nunca te podré olvidar, pueblecito de mis amores, que como tú no hay otro igual. Por tus atletas y tus héroes, tus hijos te saben querer, son tus mujeres en sus quereres, gratos recuerdos del ayer. En el béisbol estrellas son Rodríguez, Olmo, Pompeyo. En básquetbol gran sensación dio John Padilla en Nueva York. Y así también cual campeón Petaca y Guinness colosal. Nuestros atletas son bravos en su ideal, por eso gozan de fama y admiración. Arecibo, Arecibo, yo nunca te podré olvidar, pueblecito de mis amores, que como tú no hay otro igual. Por tus atletas y tus héroes, tus hijos te saben querer, son tus mujeres en sus quereres, gratos recuerdos del ayer. Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada al pueblo de Arecibo, la villa del Capitán Correa, donde yo nací, un 19 de septiembre de 1966. El señor que le presenta a ustedes todas las pinturas todos los días en este canal y es propietario de este canal, José W. Castro Romero, pues nació allí en ese pueblo, en el pueblo de Arecibo, Puerto Rico, aunque soy criado en el pueblo de Atillo y tengo una mitad por acá de tiempo en el pueblo de Moca. Aquí tenemos el escudo, la bandera, el mapa con los barrios y las colindancias del municipio junto con las coordenadas geográficas. Al fondo tenemos la casa alcaldía de Arecibo. Escuchemos la larga biografía, o digamos la larga historia de este gran municipio, la gran historia de Arecibo, Puerto Rico. La historia de Arecibo comienza en el 1515 cuando el licenciado Sancho Velázquez, que había llegado a la isla designado juez de residencia por el secretario del rey a cargo de los asuntos de las Indias, Lope de Conchillo, le entregó en encomienda al cacique Arecibo y a los 200 indios sin aborias. En realidad se los entregó a sí mismo, puesto que él administraba los bienes de Conchillos. Al parecer, los alquiló para que realizaran obras públicas. Muchos de los indios murieron en muy poco tiempo, por lo cual la ribera de la Bacoa quedó despoblada. A mediados de ese mismo siglo, cerca de la desembocadura del río, se radicaron varios vecinos que se dedicaron a la pesca de tortugas y a la cría de ganado. Fundado en 1556, fue el tercer asentamiento español en la isla, aunque fue fundado oficialmente como ciudad por la corona en 1616. La memoria de Malgarejo de 1582 dice que en ese lugar moraban unos 10 vecinos, gente pobre a la cual robaban los corsarios franceses. La población siguió creciendo a buen paso, tanto que en 1616 ya contaba con 80 vecinos. El 1 de mayo de ese año, el gobernador Felipe de Beaumont y Navarra le otorgó el título de pueblo y se edificó la parroquia San Felipe de Arecibo. El capitán Melgarejo le envió al rey Felipe II una descripción de la isla de San Juan. San Juan era el nombre de la isla y Puerto Rico era como se conocía la capital para esa época. Aparece lo siguiente. Más al poniente, como a 5 leguas de la boca de este río, sale otro río muy caudaloso, que se dice Arecibo, que en lengua de indio se dice Abacoa. En la boca están congregados ciertos vecinos como hasta 10, prove, tienen un tiniente puesto por el gobernador de esta isla.
Salvador Bravo hace la siguiente descripción: allá para los años 1533 al 1556 comenzó a acrecentarse la vecindad en las márgenes bajas del río Abacoa, o sea, la ribera del Arecibo, donde la granjería de vacas y cerdos se auxiliaban con la pesquería de tortugas. Para el 1616, cuando era gobernador de la isla el capitán don Felipe de Beaumont y Navarra, la aldea de la ribera del Arecibo, y cuando contaba con 80 familias y vecinos, fue elevada oficialmente a la categoría de pueblo, y se le dio el nombre de San Felipe Apóstol. Siglos XVII y XVIII, municipio de la costa norte de la isla conocido como la Villa del Capitán Correa, en honor a la gesta heroica de Antonio de los Reyes Correa, quien defendió la villa de Arecibo del ataque de los ingleses en 1702. La corona española lo condecoró con la medalla de real efigie y lo ascendió a capitán. Este pueblo, de tierras llanas, posee una extensión territorial de 127 millas cuadradas. Sus terrenos forman parte de la zona del Carso, caracterizada por la presencia en su superficie de cuevas, sumideros y mogotes. En el 1702, España estaba en guerra con Inglaterra. El 5 de agosto de ese año, frente a la población, 2 naves inglesas echaron al agua 2 naves de desembarco que conducían unos 40 hombres con el propósito de tomar la población, entonces solo protegida por unos 30 milicianos a caballo. El teniente de guerra y jefe de las milicias Antonio de los Reyes Correa convocó sus fuerzas e hizo una emboscada a los ingleses que habían desembarcado, los atacó y rechazó, persiguiéndolos hasta dentro del mar. En el combate murieron 22 ingleses, les ocuparon una lancha y numerosas armas. Los defensores solo sufrieron un muerto y 3 heridos. El valeroso de los Reyes Correa fue condecorado con la medalla de la real efigie y ascendido a capitán de infantería. Desde entonces a Arecibo se le llama la Villa del Capitán Correa. El 14 de enero de 1778, por real cédula, se concedió a esta población el título de villa, aunque no fue hasta el 1802 que no se integró como tal. Dentro del territorio de la villa de San Felipe Apóstol, Arecibo, estaban los partidos de Manatí, Manatí, Utuado, Utuado y La Tuna. La Tuna se subdividió más tarde para formar los municipios de Camuy, Quebradillas y San Antonio, Isabela. El actual municipio de Atillo continuaba formando parte del municipio de Arecibo. Los actuales municipios de Barceloneta y Florida eran de la región que comprendía el municipio de Manatí. Para el 1850, a Arecibo, por decreto real, se le otorga el título de Muy Leal. El 19 de junio de 1831 se formaron 7 departamentos en Puerto Rico, con lo cual Arecibo pasó a ser cabecera del segundo departamento constituido por la villa de Arecibo, Manatí, Ciales, Adjuntas, Barros, Orocovis, Utuado, Camuy, Atillo y Quebradillas. Para esta fecha, Atillo ya era un municipio independiente, sin embargo los actuales municipios de Barceloneta y Florida eran de la región municipal de Manatí. Jayuya pertenecía a la región municipal de Utuado. Según don Pedro Tomás de Córdoba, Arecibo estaba compuesto, para esa fecha, por los barrios Pueblo, Hato Grande o Camuy, 4 calles, Tanamá, Hato Viejo, Factor, Santana, Alzarrabo, Cambalache, Burrada, Islote. Pero antes de esta fecha, para el 1804, Arecibo estaba constituidos por estos barrios además de Domingo Ruiz, Miraflores y Jagual. Estos últimos 3 habían desaparecido para el 1831. Más tarde el barrio Hato Grande o Camuy se subdividió para formar los barrios Hato Arriba, Hato Abajo y el municipio de Atillo. Ubeda y Delgado, en su libro titulado Historia de Puerto Rico, dice que para el 1878 el municipio se había subdividido en los barrios Arecibo Pueblo, Tanamá, Hato Viejo, Río Arriba, Arenalejos, Santana, Factor, Cambalache, Hato Abajo y Hato Arriba, reapareciendo los barrios Domingo Ruiz y Santana y añadiéndose los barrios de Sabana Hoyos, Carreras, Dominguito y Garrochales. Después de unos años aparece el barrio Esperanza de parte del barrio de Dominguito. En las elecciones generales de 1884 fue elegido diputado del Congreso de los Diputados de España por este distrito Manuel Alcalá del Olmo. Reelegido por esta misma circunscripción en elecciones generales de España de 1884, obteniendo 81 votos de 128 votantes en un censo electoral de 379 electores, Alcalá del Olmo formaba parte del Partido Español sin condiciones. En el 1899, según puede apreciarse por el censo poblacional tomado para ese año, la organización política de Arecibo era prácticamente la misma que para 1878 con la adición del barrio Arrozal, y continuó hasta el 1937 y los barrios rurales de Tanamá, Miramar y San Luis fueron formados para ser parte de Arecibo Pueblo. En 1891, se inaugura la línea férrea San Juan a Arecibo del Ferrocarril de Circunvalación de Puerto Rico operada por la Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico, CFPR. La parada de Arecibo llegó a conocerse por su café y la especialidad local era la empanadilla de Cetí. En el 1948, la zona urbana del municipio de Arecibo, Arecibo Pueblo, fue ampliado añadiéndosele los barrios urbanos de Jareales, que fue formado de partes del barrio rural de Cambalache, y el Vigía, que fue formado de partes del barrio rural de Islote. En esta fecha, Arecibo quedó compuesto como sigue: Arecibo Pueblo, hoy ciudad de Arecibo, zona urbana, la componen los barrios urbanos La Monserrate, San Felipe, de la Cruz, del Rosario, creados antes del 1778, Miramar, San Luis, añadidos en el 1937, Jariales, El Vigía, añadidos en el 1948, y tal parece que el sector o barrio urbano Tanamá o 4 calles pasó a llamarse Buenos Aires.
Arecibo posee 100.131 habitantes, según el Censo Federal del 2000, y se divide en 19 barrios: Arecibo Pueblo, Arenalejos, Arrozal, Cambalache, Carreras, Domingo Ruiz, Dominguito, Esperanza, Factor, Garrochales, Ato Abajo, Ato Arriba, Ato Viejo, Islote, Miraflores, Río Arriba, Sabana Hoyos, Santana y Tanamá. Los arecibeños celebran varias festividades durante el año, entre las que se destacan las fiestas patronales en honor al apóstol San Felipe en abril y el carnaval arecibeño en febrero. Además, Arecibo se distingue por la tradicional celebración del Festival del Setí a finales de noviembre. El setí es un diminuto pez que suele pescarse en la desembocadura del río de Arecibo en la luna menguante de julio y las menguantes subsiguientes hasta llegar a enero. En ocasiones, estos pequeños peces pueden formar una conglomeración que puede llegar a medir de 25 a 30 metros de largo. Gracias a este pez, Arecibo también es conocido como la ciudad del Setí. Arecibo posee el mayor radiotelescopio del mundo. La gigante estructura de hormigón, aluminio y acero se eleva a 565 pies sobre las montañas del barrio Esperanza. El mismo fue construido por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos a un costo inicial de $9 millones. Fue inaugurado en noviembre de 1963 bajo la dirección del profesor William E. Gordon de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cornell. La posición geográfica del pueblo, aproximadamente a 18 grados norte del Ecuador, resulta ser una localización idónea para la observación del Sol y los planetas. El telescopio radioradar permite la captación de señales de objetos celestiales que llegan de las zonas más lejanas del universo. Además, se realizan investigaciones científicas sobre los cambios climáticos. Arecibo jugó un papel importante como productor en la industria del ron de Puerto Rico, ya que albergó la Puerto Rico Distilling, fundada en 1911. La compañía producía rones y otros licores destilados y los vendía a otras corporaciones del país. Luego, en la época de la prohibición, se dedicó a la elaboración de alcohol etílico y alcoholado superior 70. Con el tiempo, muchas de las tierras que pertenecían a esta empresa fueron compradas por el gobierno de Puerto Rico para realizar proyectos de vivienda. Actualmente, Arecibo posee diversas industrias relacionadas con la producción de textiles, químicos y equipos eléctricos, entre otros. La industria de servicio, el comercio y la agricultura persisten en la economía del pueblo, al igual que la pesca. En cuanto a la geografía, este municipio limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con el municipio de Utuado, al este con Barceloneta y al oeste con Atillo. Por encontrarse en la costa, su territorio pertenece geográficamente a la región de los Llanos Costaneros del Norte. Dos ríos importantes cruzan este municipio: el Río Grande de Arecibo, formado por la unión de los ríos Viví y Don Alonso, y el río Tanamá. El Río Grande de Arecibo es el cuarto más grande de Puerto Rico y el segundo de mayor caudal. Al sur del municipio, se encuentra el lago Dos Bocas, que limita al municipio con Utuado. El lago es uno de los principales de la isla por su capacidad y el tercero en importancia como área de drenaje. Sus aguas se usan para producir energía. Entre los accidentes geográficos principales se encuentran las puntas Morrillos, Caracoles y Las Tunas. Además, posee varios cayos pequeños como Punta Caracoles y Los Negritos y 12 cuevas, entre las que se encuentran las llamadas Orbeto, Clara, Oscura, Los Chorros, El Indio y Soto. En estas existen grabados indígenas de gran valor histórico y cultural. Otros recursos naturales importantes de Arecibo incluyen los bosques estatales de Río Abajo y Cambalache, ambos ubicados en la región cárcica. El bosque Río Abajo tiene una vegetación espinosa, al igual que el bosque Cambalache. Cuentan con árboles, entre los que se destacan las palmas reales y las tabebuias, que sirve de hábitat para unas 20 especies de aves. En la ribera del río, que los indios taínos llamaban Abacoa, hoy Río Grande de Arecibo, existía un asentamiento de 200 indígenas que eran gobernados por el cacique Arecibo. Este territorio, bañado por el Río Grande de Arecibo y el río Tanamá, fue otorgado, por orden de la corona española, a Lope de Conchillos en 1515, quien a su vez, envió a la isla a don Pedro Moreno con la encomienda de lidiar con el cacique y sus indios y administrar los bienes de este. Al parecer, don Pedro Moreno envió a los indios a realizar trabajos de obras públicas en la isleta de San Juan y casi todos murieron al corto tiempo, quedando así despoblada la ribera del río Abacoa. A mediados del siglo XVI, en el lugar donde radicaba el Yucayeque taíno, se formó un asentamiento de españoles. Sus miembros se dedicaron a la pesca de tortugas y a la cría de ganado. Hacia 1616, la aldea, entonces llamada Ribera del Arecibo, contaba con unas 80 familias. El gobernador de la época, capitán don Felipe de Beaumont y Navarra, autorizó la fundación del pueblo y creó la parroquia correspondiente bajo la advocación de San Felipe Apóstol de Arecibo. El 5 de agosto de 1702, en plena guerra entre España e Inglaterra, desembarcaron 2 naves inglesas al mando del almirante Wellstone con el propósito de tomar el pueblo. El capitán de la milicia, Antonio de los Reyes Correa, convocó sus fuerzas para combatir el ataque enemigo y venció. Esta defensa heroica le ganó la medalla de la Real Efigie y fue ascendido a capitán de infantería. Gracias a este suceso se conoce al pueblo como la Villa del Capitán Correa. En 1778, mediante una real cédula se le otorgó el título de villa al pueblo y se le autorizó a elegir cabildo, justicia y regimiento propio. No fue hasta 1802 que se integró como tal.
Ya desde 1804, Arecibo estaba dividido en los siguientes barrios: 4 calles, hoy Tanamá, Hato Viejo, Jagual, Miraflores, Factor, Santana, Domingo Ruiz, Alzarrabo, hoy Islote, y Camuy o Hato Grande. Los barrios Miraflores, Domingo Ruiz y Jagual habían desaparecido para el 1831. Más tarde el barrio Hato Grande o Camuy se subdividió para formar los barrios Hato Arriba y Hato Abajo y el municipio de Atillo. En 1850, por decreto real, le fue conferido el título de Muy Leal. Para 1878, el pueblo se dividía en los barrios Arecibo Pueblo, Tanamá, Hato Viejo, Río Arriba, Arenalejos, Santana, Factor, Cambalache, Hato Abajo y Hato Arriba, reapareciendo los barrios Domingo Ruiz y Santana y añadiéndose los barrios Habana Hoyos, Carreras, Dominguito y Garrochales. Años más tarde, se crea el barrio Esperanza a partir de un sector del barrio Dominguito. Para 1899, se suma el barrio Arrozal y en 1937, los barrios Tanamá, Miramar y San Luis. En 1855, una terrible epidemia del cólera morbo atacó la población. La misma se extendió por alrededor de 72 días, con un saldo de 2.218 personas infectadas, de las cuales murieron 1.502. Otra desgracia afectó a Arecibo en 1873, el llamado Fuego de Girona. El mismo destruyó 9 casas. Pero el más devastador siniestro se registró en 1893. Este incendio devoró 27 casas y produjo cuantiosas pérdidas. Varios temblores de tierra en los años 1844, 1867, 1875, 1890, 1906 y 1917, también, ocasionaron daños materiales considerables. La fertilidad de los terrenos de Arecibo ha favorecido el desarrollo de la agricultura, siendo el principal cultivo el de la caña de azúcar en la primera mitad del siglo XX. También, se siembra la piña y otros frutos menores. Además, Arecibo cuenta con una importante riqueza ganadera y pecuaria. El río Grande de Arecibo es conocido por su pesca de agua dulce. Otras fuentes de ingreso para el municipio son la operación de fábricas de distintos renglones manufactureros como el de las destilerías y licorerías, la fabricación de papel, ropa y productos químicos. Escudo. Su origen se remonta a 1803. Fue diseñado siguiendo las más estrictas reglas de la heráldica. Consta de una corona que recuerda al cacique Arecibo, quien fue bautizado bajo la fe cristiana bajo el nombre de Francisco Jamaica y que reinó sobre la región de Abacoa, lugar donde se asienta Arecibo. Tiene 2 tortugas dentro de un anillo dorado a cada lado de la corona del cacique que denotan la antigüedad del pueblo, además de representar el periodo indígena en el que la pesca de tortugas era una frecuente. Los rombos constituyen el escudo de armas de don Felipe de Beaumont y Navarra, gobernador y capitán general de Puerto Rico entre los años 1614 y 1620 y fundador del pueblo de Arecibo en 1616. El escudo también tiene una correa dorada con hebillas en plata que rodea el escudo en representación de don Antonio de los Reyes Correa, héroe del ejército español y defensor de la ciudad. Dentro de la correa, lleva el lema, Muy Leal, título dado a Arecibo en 1850 por la reina Isabel II de España. En el escudo se refleja la historia de Arecibo a través de los siglos. Por ejemplo, la banda azul representa el primer asentamiento español en Arecibo en 1515 y la herencia taína. Los rombos representan la otorgación de categoría de pueblo en 1616 por parte del gobernador Felipe de Beaumont. Por último, la corona mural, de 5 torres, simboliza la municipalidad. Los colores de la bandera se derivan del escudo de la ciudad. Esta se divide verticalmente en 2 partes iguales. Una de las partes es de color azul, como el mar que baña sus costas, y la otra de amarillo como el sol. En la parte amarilla, figuran 15 rombos azules colocados horizontalmente y organizados en 5 hileras de 3 piezas. El escudo es colocado a menudo en el centro de la mitad azul cuando la bandera no está acompañada por el mismo. Hemos escuchado la historia de este gran municipio, el municipio de Arecibo, el municipio que está en el centro norte central de Puerto Rico. Gracias por tu tiempo. Continuamos dibujando y pintando para Puerto Rico y el mundo. Hasta luego.